7 aciertos en nuestra camperización. En vídeos anteriores ya os habíamos contado los 8 errores que habíamos cometido al camperizar esta furgo. Y gracias a los comentarios que nos habéis dejado, en breve vamos a hacer una reforma, recamperización de esta misma furgoneta. Así que suscríbete si quieres estar al loro de los cambios que vamos a ir haciendo. Y bueno, no todo van a ser errores en esta camperización, también han habido aciertos. Y lo que os vamos a contar hoy son estos aciertos después de probar esta furgoneta a lo largo de todo un año, viviendo en ella, viajando en ella por toda Europa. Y entonces os vamos a explicar un poco los truquillos y las cosas en las que creemos que sí que hemos acertado a la hora de camperizar y que creemos que pueden ayudarte. Vamos a por el primer acierto. Y es que si os fijáis, no tenemos una ducha fija. ¿Por qué ha sido un acierto esto? Pues porque estamos hablando que esta furgoneta es una L2H2. Entonces, si tú en esta furgoneta le quieres meter una ducha fija, eso implica que el espacio, tanto de almacenaje como el del habitáculo, se va a reducir. Entonces nosotros lo que hicimos fue priorizar el espacio interior a tener esa ducha. Por ejemplo, el no tener ducha nos ha facilitado el tener una nevera súper grande, que para nosotros eso era más prioritario. ¿Significa eso que no nos gustaría tener una ducha fija? Pues obviamente nos encantaría, pero como solo vas a estar unos 5 minutos duchándote, pues hemos preferido aprovechar ese espacio para tener más almacenaje, para tener más espacio, sobre todo en la época de invierno cuando llueve. Y entonces, que no tengamos ducha fija tampoco significa que no nos duchamos, sí que nos duchamos. Tenemos una pequeña piscina que la montamos aquí con una ducha portátil que ya os hemos enseñado en vídeos anteriores, y con eso nos duchamos. Cuando acabamos recogemos, secamos y guardamos, y entonces todo este espacio lo tenemos nosotros disponible. Y la verdad que viajando por Europa con la cantidad de lluvias y temporales que nos ha pillado, hemos agradecido un montón tener ese espacio. Y ahora vamos a abrir el melón de si cama fija sí o cama fija no. Y es que en el vídeo anterior de los errores hubo como mucho debate en los comentarios sobre este tema, mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra y que le pegaría fuego incluso, o sea, hay comentarios así. Así que imaginaros el nivel de controversia y de melón que estamos abriendo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir si queremos cama fija o no? Pues el tipo de viaje que vas a hacer y si vas a viajar o vas a vivir. ¿Por qué te decimos esto? Porque si tu estilo de viaje es que vas a hacer un viaje que cada día te vas a mover de un sitio a otro, que estás todo el día visitando cosas o haciendo actividades, si necesitas mucho almacenaje en el maletero, la cama fija va a ser un engorro, porque al final vas a perder tiempo cada mañana montando y desmontando. Todo lo que tengas que mover del maletero lo vas a tener que poner en la cabina, o sea que si tú quieres moverte va a ser muy complicado, porque lo vas a tener que volver a montar, o sea que ese monte y desmonta al final no es práctico. Entonces tienes que pensar muy bien si vas a hacer un viaje de ese estilo. En cambio, si tu viaje es mucho más tranquilo, si estás viviendo en la furgoneta, si te mueves cada X días, entonces una cama desmontable es una buena opción porque te va a dar mucha más amplitud, vas a tener mucho más espacio para estar dentro de la furgoneta y te permitirá, pues por ejemplo, tener una ducha fija. ¿Qué hicimos en nuestro caso? Pues quedarnos con las dos cosas. Tenemos una cama que siempre está montada, pero que se puede convertir en mesa o en comedor. Entonces nos va súper bien para aquellos días que llueve y que pasamos muchas horas dentro de la furgoneta y queremos estar como con más espacio y movernos mejor, montamos el comedor. ¿Que no necesitamos montar comedor? Pues como tenemos un comedor fijo, pues no tenemos ningún problema. No tenemos que desmontar la cama y enseguida podemos encender la furgoneta y largarnos. Este fue un gran acierto para lo pequeño que es y sencillo, porque además aquí debajo veis que tenemos un tope, que esto fue una cosa que Natalia se la vio a otra furgo francesa, creo que fue, porque no estaba muy visto cuando lo pusimos, y es una maravilla porque te da muchas posibilidades, ya lo vais a ver. ¿Veis? O sea, eso está puesto a esta altura que a nosotros nos viene genial porque de esa manera podemos aprovechar, por ejemplo, para cocinar o para tener semi privacidad y tener la puerta abierta. Y además, cuando la furgo está aparcada en una bajada va perfecto porque te frenan la puerta aquí y tú puedes entrar, salir, dejar aquí abierto, poner la mosquitera y hacer vida como si fuese una especie de autocaravana.
porque tienes esta mini puerta y no tienes todo abierto o tienes que cerrar. O si vienes con las manos cargadas de cosas de la compra y tal, las fijas aquí, entras, sales, o sea, una cosa que con lo simple que es perfecta. Otro acierto ha sido esta cortina, es una cortina opaca con aislante térmico. Esto es de los mejores accesorios que le podéis poner a la furgoneta, porque te va a aislar del frío, te va a aislar del calor. ¿Qué sucede con la cabina? Porque cuando a veces hemos hablado de esta cortina hay gente que nos dice, bueno, pero es que cuando vas a un sitio que está nevado o hace frío, ¿no ponéis la calefacción por la noche? Obviamente, no podríamos vivir sin la calefacción. Pero ¿qué pasa? Que la cabina no está aislada ni en una autocaravana ni en una furgoneta. Entonces, todo lo que son los cristales de la cabina no están preparados para que no condense, para que no te entre el frío. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a un sitio que hace muchísimo frío, que estás con temperaturas bajo cero, la propia condensación de la furgoneta, esa humedad que se queda en el cristal, se congela por la noche. Entonces, esta zona de aquí parece una nevera. Y con esta cortina, la verdad que aísla un montón. Siempre tienes que intentar que te cubra todo lo que es la superficie del paso de cabina al habitáculo y va súper bien. Tiene este aislamiento y nosotros ahora, en una de las mejoras que vamos a hacer en la furgo, va a ser que vamos a comprar otra cortina más para ponerla en la puerta trasera, porque también es otra zona de entrada de frío. Y además tiene otra cosa curiosa y muy útil, que es que fácilmente tienes privacidad. Y entonces si tú aparcas en un sitio que hay mucha gente y te tienes que cambiar, te tienes que poner el bañador, pues coges, cierras y te cambias y no te ve nadie. Otro de los grandes aciertos que tuvimos al camperizar, bueno, de hecho fue al renovar la furgo, porque en un inicio este grifo no existía, sino que estaba integrado dentro de lo que es el fregadero, ya sabes, el típico grifo plegable que se saca y se plega. Pero este fue un cambio brutal, porque es que la versatilidad que tiene es impresionante. O sea, nosotros con esto podemos fregar los platos al uso. Además va súper bien para meter ollas grandes, sartenes grandes, que el otro era un incordio. Nos podemos lavar el pelo, o sea, tú puedes meter aquí la cabeza tranquilamente. Como veis, nada mejor que una demostración práctica. Y con eso nos hemos estado lavando el pelo durante un año viviendo aquí en la furgo. Y además lo puedes sacar fuera. Nosotros lo usamos a veces pues para echarle agua al poti en esos sitios que no puedes lavar el poti bien, pues así en la distancia pues le echas un poco de agua. Mil cosas más, o sea, es súper versátil y nos va genial, con lo cual ha sido un acierto impresionante. Otro acierto ha sido invertir en materiales de calidad y que sean duraderos. Sí que es verdad que en esta furgo hemos prescindido de muchísimas cosas, pero a cambio hemos gastado más dinero en cosas que sabíamos que no nos íbamos a arrepentir. ¿De qué materiales os estamos hablando? Pues por ejemplo, las maderas son maderas que son hidrófugas, es decir, que son resistentes al agua. Tener fugas de agua en la furgo está como a la orden del día, de que se te caiga cualquier cosa, bueno, o sea, pasan mil cosas dentro de la furgoneta. Entonces es súper importante que las maderas sean resistentes a esto, sean resistentes al moho, sobre todo si vas a climas que sean muy fríos con mucha humedad. Y además son bastante ligeras y bueno, o sea, están muy adaptadas para eso. Eso sí, claro, el precio es más caro. Otra cosa también es el colchón. En este caso es un colchón de espuma con una parte de viscoelástico y la verdad que se nota un montón. Hemos estado aquí durmiendo durante un año y la verdad que no hemos echado en falta la cama de nuestra casa, o sea que eso es prioritario para poder descansar bien después de una ruta. Otra de las cosas que también invertimos un poquito más fue en las ventanas, y es que estas ventanas son tintadas, es decir, que nadie va a ver lo que estás haciendo dentro. Y eso nos pasó una cosa curiosa, y es que estábamos en Cantabria, o no sé, no me acuerdo, en Santillana del Mar creo que fue, y estábamos durmiendo en un sitio, bueno, estábamos desayunando y tal, y apareció una señora por al lado de la furgoneta y se puso a mear, y claro, la señora no sabía que la estábamos viendo y estaba justo al lado de la ventana, así que la prueba de fuego de que nadie te ve. Otra de las cosas que también invertimos un poco más fue en la calefacción, y es que nosotros pues vamos a sitios donde hace frío y la verdad que no me apetece para nada experimentar el que me falle la calefacción justamente en ese momento. Nosotros llevamos ya 4 o 5 años con esta furgoneta
y nos ha funcionado bien desde siempre. Llevamos una Webasto y la verdad que estamos contentísimos porque no nos ha fallado nunca, calienta súper rápido el habitáculo y va súper bien. Nuestro siguiente acierto fue comprar la furgoneta a kilómetro cero. La podíamos haber comprado de segunda mano como hace mucha gente, pero nosotros no nos queríamos arriesgar porque las furgonetas de segunda mano pues suelen llevar muy mala vida, como la mayoría sabréis. Suelen ser furgonetas de reparto, que además quien las conduce no es el propietario, y suelen tener bastantes problemas. De hecho, nosotros conocemos muchas furgonetas semi-nuevas y que ya han tenido problemas, y nosotros no la queríamos jugar, sobre todo si nuestra idea era viajar fuera de España, porque no queríamos tener esa serie de problemas. Con esta, pues nos hemos ahorrado mucho dinero respecto a comprar la nueva, creo que es del orden de unos 5 o 6 mil euros, y eso nos permite despreocuparnos totalmente y únicamente tener que pagar las revisiones, ITV y ya está, durante bastantes años. Por lo menos llevamos 4 años y pico ya, casi 5, y no hemos tenido ningún problema. Otro de los aciertos en nuestro caso particular, porque este sí que es verdad que depende de cómo viajes, a dónde viajes, te interesa o no, es no haber puesto toldo. ¿Por qué no pusimos toldo? Primero, porque en España está prohibido desplegar el toldo a no ser que estés en un camping, y realmente es donde más uso le vas a dar porque en España hace muchísimo calor. Y luego porque es un accesorio muy caro, entonces como no lo íbamos a utilizar muchísimo, porque de hecho siempre comemos dentro con la mesa o comemos fuera si está permitido, pero no le dábamos mucho uso, al final lo que hicimos fue comprar un toldo tipo tarp, típico del Decathlon, y entonces ese pues hacemos como una pequeña infraestructura y lo montamos y ya está, en el caso de que sea necesario. Entonces en nuestro caso no lo hemos echado en falta, así que es un dinero que nos hemos ahorrado y que nos ha venido muy bien, pero sí que es verdad que si lo tienes pues seguramente lo utilices, y por ejemplo también si está lloviendo pues te recuerda un poco de la lluvia, así que para nosotros ha sido un acierto porque era un gasto innecesario, pero sí que es verdad que si tú le vas a dar uso y una vez lo tienes pues sí que lo utilizas. Y al final construir una furgoneta no es más que balancear tu presupuesto con tus prioridades. En nuestro caso pues hemos priorizado tener espacio en la furgoneta, que los materiales sean de buena calidad, en lugar de tener como muchísimas cosas y gastarnos el dinero en cosas que no íbamos a necesitar. Así que el mejor consejo que te podemos dar es que entiendas que no existe una furgoneta ideal o un vehículo ideal, porque siempre vas a tener que jugar con tus prioridades, con tus necesidades, las cosas a las que tú puedes acceder o no con tu presupuesto, y al final siempre vas a tener que renunciar a algo. Todo no lo podemos tener en una furgoneta, así que lo que te recomendamos es que dibujes muy bien tus prioridades, cómo va a ser tu tipo de viaje, y a partir de ahí elijas qué es lo mejor para ti. Y si ya has camperizado tu furgoneta y has cometido errores y aciertos y tal, pues te dejamos por aquí un vídeo con las mejoras que hicimos nosotros antes de salir de viaje.